Bueno, bienvenidos a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Agradecemos a todos por su presencia, tanto presencial como virtual, y damos comienzo a estas segundas jornadas de Derecho Procesal y Arte. Para arrancar, le vamos a hacer la palabra a Leandro Giannini, director del Instituto de Derecho Procesal. Muy bien, gracias. Gusto estar con ustedes. Felicito otra vez. Yo siempre lo hice en la primera edición, en esta segunda edición del Instituto. La verdad que siempre está muy honrado el poder organizar esta actividad. Y felicito siempre a Ana Rodríguez y a Lara Morquecho, que han tenido tanto empeño en no solo la inteligencia y la sensibilidad de encontrar y detectar la importancia de este tema en la formación de abogados, de abogadas, de académicos, de seres humanos, se puede decir, sino que además han mostrado tener una iniciativa y un empuje para llevar adelante estas jornadas, no solo en La Plata, sino en otros lugares del globo, y hacer de este tema realmente algo que también nosotros en Argentina, en La Plata, podamos tener como agenda de la actividad académica institucional. Así que quiero empezar con esas felicitaciones y agradecer a todas las personas que han participado de la organización, que nos ha dado una mano increíble, nuestra artista plástica además. Tenemos con nosotros a gente muy valiosa, que conoce de derecho, conoce de arte, conoce de Borges, conoce de música, de distintas manifestaciones, de distintas expresiones artísticas, y tenemos además a un gran artista plástico con nosotros haciendo arte en vivo, vivir el arte al final presencialmente, así que al final le agradecemos mucho a Juan Cela por habernos acompañado, haberse sumado a esta idea. La verdad que para nosotros es un honor contar con su presencia. La introducción, yo ya dije todo en la primera edición, creo que quedó bien registrado. Para mí, la síntesis de la importancia de estas jornadas es tridimensional. El arte, el desarrollo de la intersección entre el arte y el derecho tiene no solo aquello por lo que es conocida esta intersección, que es esta idea de que la persona que está cerca de una manifestación artística suaviza su racionalismo, nos hace más empáticos, nos conecta con dimensiones del espíritu humano que la lectura de los tratados y el teorema de Pitágoras no nos alcanzan a explicar. No solo, creo yo, que conectar con el arte significa ser más seres humanos, porque eso no lo hace, no explica la razón por la que un instituto de derecho procesal estaría teniendo que hablar en jornadas de es algo que podríamos hablar en distintos ámbitos, y quizás no sea el Instituto de Derecho Procesal el lugar donde discutiríamos estos aspectos. Entonces, creo yo que la mejor explicación de por qué hacemos esto el Instituto de Derecho Procesal, con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que el presidente acaba de llegar, y es otra artista plástica destacable, es que el derecho tiene, la intersección de arte y derecho tiene dos dimensiones muy importantes que nosotros tenemos que trabajar como abogados, como abogadas, como jueces o como docentes para mejorar la forma en la que producimos y explicamos el conocimiento. El arte tiene una dimensión muy asociada a la pedagogía. Hasta las obras de Calamandrei hacen una referencia muy exacta a la relación de cómo se explica el derecho y cómo se desarrollan las obras teatrales, cómo se litiga y cómo se teatraliza. El arte explica por qué ciertas narraciones son más efectivas en juicio y nos hacen mejores profesionales. Narraciones no solo coherentes, que es lo que el racionalismo nos diría, que nos ayudaría a comunicarnos mejor, y que explica cómo la inteligencia artificial redacta mejor gramaticalmente con esas frases que no tienen dientes, ideas que parecen escritas en un éter de gramática perfecta, pero que son ideas sin dientes. Muchas veces leer ese tipo de texto nos lleva a ese lugar. Conocer el modo en que el arte narra
implica empezar a trabajar ideas que en juicio y en la teoría tengan límites. Y acá explican también las narraciones que son épicas. Ninguna narración puede, ninguna idea puede ser expresada válidamente con carácter general si no tiene algún grado de épica. Por eso las grandes constituciones, las grandes declaraciones de independencia, las grandes declaraciones de derechos humanos tienen detrás y tienen una estructura que asocia a la narración con la ética y produce resultados genuinos, beneficiosos para el derecho de los otros. El arte finalmente nos abre las puertas del conocimiento. Yo en la primera jornada les explicaba una experiencia personal de lo que me pasó leyendo las obras de teatro, los grandes, de las grandes obras de teatro griegas y en particular la obra posteriormente de Shakespeare que me marcó en mi tesis doctoral, con aquella frase de que es excelente tener los poderes de un gigante, pero de tiranos usarlos como un gigante. Esa sola expresión contenida en un renglón de una obra de teatro, de una obra de Shakespeare, que nada tiene que ver con las Cortes Supremas ni con los recursos extraordinarios, todo tiene que ver con la denuncia del poder. La protagonista está denunciando el poder de un juez que condenó a su hijo. Esa frase, esa sola frase, hizo que yo cambiara el sentido, el método y hasta la intención de mi tesis. Dejó de ser una tesis sobre el diseño de los filtros de selección y pasó a ser una tesis sobre el ejercicio del poder de selección, que es una cosa muy distinta. Una experiencia, una frase de una obra de teatro me permitió directamente conectar con algo que no siquiera había pensado que era un problema que tenía que desarrollar. De la misma manera que probablemente muchos pueden explicar la imparcialidad judicial mucho mejor viendo a una señora vendada, que es una estructura clásica de la justicia, que con grandes tratados de derecho procesal y de derecho constitucional. Así que el que no conoce cómo vibra el espíritu humano, no solo no puede ser más persona, yo creo que no puede ser abogado, no puede ser juez y no puede ser académico. Así que felicito otra vez por estas jornadas, ansioso por escucharlos. Adelante con el trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría enorme volver a encontrarnos en esta segunda edición de las jornadas de Derecho Procesal y Arte. Hoy vamos a tener expositores de muchas partes del mundo. Comenzamos con... Si está encendido porque bueno, se escuchaba o estar más cerca, no sé. Comenzamos con la primera exposición de Leandro Sacchi, que es secretario letrado de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y profesor de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Notarial Argentina. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí participar de este panel, de este encuentro y de estas jornadas tan distendidas, disruptivas, que nos sacan también de lo cotidiano de la profesión y del ejercicio de los manuales, los tratados, los códigos, las jurisprudencias, y nos ponen a pensar sobre esta relación entre el arte y el derecho. En primer lugar, bueno, a mí me va a tocar hablar, se los adelanto, de Borges y el derecho. Es un tema que quiero mucho, el de Borges y el derecho por su lado también. En esta ocasión me tocó el desafío de conjugarlos, así que vamos a ver cómo sale. Lo que les puedo decir sobre el arte y el derecho es que en principio parecieran actividades antinómicas, porque claro, el arte es actividad del espíritu libre, y el derecho tiene algo de actividad del entendimiento reglado. Sin embargo, no todo el arte es pura libertad de espíritu sin formas o técnicas, ni todo el derecho es pura técnica sin interpretaciones o estilos. Así que esa intersección de la que hablaba Leandro es posible de explorar. De hecho, más cerca todavía está el vínculo, creo yo, entre el arte y la literatura, entre el derecho y la literatura, más allá de otras manifestaciones artísticas que tienen conexión con lo jurídico, pero
el derecho y la literatura comparten la palabra, el uso de la palabra como el vehículo muchas veces performativo que llega a los corazones, al alma, al entendimiento, que puede emocionar, que puede adherir a una idea, a un pensamiento, esa magia de que algo alado como una palabra escrita o hablada pueda tocar a las personas, lo comparten tanto el derecho como la literatura, y ya han existido muchos autores desde tiempo atrás. Yo estuve curioseando en eso. Desde Cardoso, 1925, había un libro, un trabajo, quiero decir, un artículo, era el de él, que se llamó justamente Derecho y Literatura. Después Posner, un autor más reciente, un juez de Estados Unidos, que tiene otro libro sobre literatura y derecho, y de él tomé una avenida de doble mano que me interesa introducir antes de Borges, que es que la relación entre el derecho y la literatura, entre esta relación interdisciplinaria, es de doble mano y se inciden mutuamente. Y hay derecho en la literatura cada vez que lo jurídico forma parte de la trama esencial, del argumento de un cuento, de una novela, de un texto literario, como tenemos ejemplos del Mercader de Venecia, Crimen y Castigo, El proceso de Kafka y tantos otros. Bueno, las novelas de John Grisham, que es un autor más reciente, que es abogado y literato en Estados Unidos. Y también hay literatura en el derecho, que es la parte que por ahí menos se explora y que es la que nos toca también jalonar, y que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver que hay literatura en el derecho cuando el fenómeno artístico de la palabra y la retórica se introducen para colaborar con la actividad jurídica. Y esto ocurre de varias formas. Por empezar, porque la literatura nos muestra problemas del espíritu y de la vivencia humana, conflictividades, el drama del conflicto, la causalidad, las culpas, las responsabilidades, la justicia, que sirven para tensionar nuestras ideas. También sirven para introducir el pensamiento crítico respecto de nuestra propia disciplina. Sirve para entrenarnos en el arte de la retórica y las narraciones, que no es menor en el desempeño de nuestra actividad. Yo tengo, para mí, como dijo Leandro recién, que hay imágenes simbólicas, hay metáforas, hay usos retóricos del lenguaje que valen más de 1000 o más que 1000 palabras jurídicas, ¿no? Y que entran más fácil en el entendimiento y colaboran con la tarea. Y lo último es que esto se ha llevado al extremo de que hay quienes piensan que el derecho es una narración, es parte de la literatura ya. El derecho comparte la palabra con esta disciplina y algunos lo ven como una narración colectiva tendiente a legitimar un sistema de poder, un orden social, un modo de convivencia y de cooperar. Hay un autor, filósofo, Harari, que llega al extremo de decir que es un mito. El derecho es un mito, una invención colectiva, una fantasía colectiva que nos creamos entre todos, nos narramos, nos contamos generación en generación, va cambiando, pero es lo que hace posible que estemos sentados acá en este momento ordenadamente. Bueno, paso a Borges y al derecho porque tengo un par de puntos que me gustaría hablar y no quiero perder mucho tiempo. Bueno, Borges, nuestra cumbre de la literatura. Ahí Sarlo tiene una linda frase que dice que es más admirado que leído, es medio graciosa, pero porque claro, todos hablan de Borges. Muchos, dice también una amiga de él, que era María Esther Vázquez, dice que sus libros fueron comprados por muchos, leídos por algunos y entendidos por pocos. Así que es un autor claramente desafiante. La compadrada nacional hace que digamos nosotros que no es que Borges se perdió el Nobel, sino que el Nobel se perdió a Borges. Estos son todas frases introductorias para llevarlos a lo que es la cumbre de la literatura, para mi gusto, de trascendencia universal. Sus obras se derramaron en todo el planeta. Tiene una forma de crear poesía, literatura, sea en forma de cuento, de ensayo o de poesía, porque la novela no se le dio, que forjó una nueva manera de comunicar a través de las palabras. Esto lo dicen varios de sus
comentaristas, etcétera, estudiosos, y lo que lo caracteriza probablemente sea el hecho de que, que adopta una metafísica fantástica o una literatura filosófica, que es lo que en definitiva está encerrado en el cuento de Plon, Un Pax Orbis Tertius, que le hace decir a esa población, a ese mundo inventado con palabras, le hace decir eso, que es una metafísica. Dice que la metafísica en Plon es una rama de la literatura fantástica en la que no se busca la verdad ni la verosimilitud, se busca el asombro. Y esto Borges lo logra agarrando este inmenso tapiz que es el universo y dándolo vuelta y buscando su trama oculta y su no menos oculto tejedor en muchas cosas. Sus temas son múltiples, juega con sus símbolos, los espejos, los laberintos, el infinito, los tigres, los cuchillos, las repeticiones, y sus asuntos son el universo, el espacio, el tiempo, las causas, los efectos, los dobles, etc. ¿Qué contacto tiene con el derecho? Borges no escribió sobre el derecho específicamente con juicio, tribunales, abogados, como pueden hacer otros. Su obra no está tan enfocada a eso, pero sí escribió sobre los problemas comunes que tenemos. La filosofía del derecho, la abogacía, incluso el derecho procesal, con la filosofía en general y la literatura en ese plano. Porque habló de la legalidad y la barbarie, habló de la escritura como una obra colectiva, habló de las interpretaciones de los textos y las narraciones, habló de la verdad y sus posibilidades, habló de los jardines de senderos que se bifurcan, que se parece un poco a la vía de los procesos. Yo voy a hablar de él en 5 puntos que tomé caprichosamente. Acá no hay muchos profesores y tengo a Eduardo Teiza, que es uno de los que traza puentes permanentes con Borges y el derecho. Está Roberto Berizonce, que es maestro de todos y que también ha tenido siempre comentarios entre el derecho y la literatura. También Martín Bomer, que es un autor que tengo un trabajo que voy a tratar de mencionar aquí, trabajó mucho esa relación, y hay un autor que tengo que mencionar porque me compré un libro sobre él últimamente que se llama Leonardo Pitlevnik, que es profesor de la UBA y que sacó un libro recientemente que se llama justamente, recientemente no me acuerdo ahora el año que lo sacó, se llama Borges y el derecho. Lo recomiendo también para el que quiera profundizar sobre eso. Yo voy a dar mi versión, mi lectura sobre esas conexiones. Lo voy a hacer desde mi costado de mi selección estética en lo que hace a la literatura y ética en lo que hace a nuestra disciplina. Por eso voy a usar 5 puntos de contacto. El primero va a ser la legalidad y la barbarie. El segundo va a ser la escritura como obra colectiva. El tercero va a ser el vértigo de las interpretaciones. El cuarto, la verdad y su problemática absoluta o relativa. Y el último va a ser el universo como trama oculta del azar o del destino. Y vamos a ver cómo esto se conecta con el derecho. En cuanto a la legalidad y la barbarie, Borges decía que toda nación tenía una obra que la identificaba. Y jugaba con la idea de que Alemania estaba Goethe y su literatura y se encolumnaba bajo un autor, ¿no? Esto de, Italia era Dante, España Cervantes, y Argentina, dice, debió ser, no me digas, bueno, entonces no vamos a poder hacer mucho, debió ser Sarmiento y el Facundo, y fue el Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, el José Hernández. Y dice Borges que dentro del Martín Fierro el viejo Vizcacha, que con René Relación, que es el personaje según el más atroz, el que además tiene el comentario este de hacete amigo del juez, no le dé que quejarte, siempre es bueno tener palenca donde ir a rascarse, y eso ya señala un vínculo también con nuestra profesión, y él dice que eso contaminó nuestra idiosincrasia. Y voy a poner en un poema, que probablemente sea poco lo que tenga para mencionar, pero es el poema Conjetural, en donde Francisco de la Prida, que fue presidente de la Declaración de la Independencia del Congreso de Tucumán, en donde era abogado e intelectual, y Borges, que era pariente
de él, cuenta sus últimos momentos, por eso se llama el poema conjetural, porque conjetura lo que pudo haber pensado cuando fue asesinado por los montoneros de Aldao, que era la barbarie en ese momento. Eran los gauchos que vencían lo que el Martín Fierro representaba a cambio de la ilustración racional, etc. Y él dice, mostrando lo patético que significa para este abogado que está siendo asesinado prácticamente por la barbarie, dice algo así como, yo que anhelé ser otro, un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años. La suerte de Francisco de la Vida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Él está diciendo que se encuentra con este destino sudamericano de falta de legalidad y de barbarie, que es lo que toma Carlos Nino después y traslada en ese libro, En un país al margen de la ley, para hablar casualmente de Martín Fierro y mostrar cómo en realidad no es que la literatura contaminó a una ideología y a una cultura, sino que el camino fue inverso. Fue nuestra idiosincrasia la que contagió una literatura que siempre alentó la mirada contra la ley. Podría entonces, no tengo tiempo, pero básicamente me voy a quedar con el tema de Menard, así cierro con eso. De los temas que señalé hay muchos contactos, muchas posibilidades, pero el vértigo de las interpretaciones, me gustaría hablar. Hay una idea de Borges que se asemeja a los espejos, cuando vieron se ponen entre espejos que se replican para un lado y para el otro. Él dice que todo hombre es en cada momento todo lo que fue y todo lo que será. Con esa idea juega con muchas cosas, con la literatura. Por eso también ahí está Dworkin y la idea de la novela en cadena, que es una metáfora que Martín Bomer utiliza y explica. Pero en el caso de Menard, hasta ahí todo parece ordenarse, porque todo es obra de un mismo autor, porque en definitiva buscamos la legalidad, excluir la barbarie. Pero en Menard rompe con todo, porque en Menard parece que abre el laberinto a las posibles interpretaciones, porque Pierre Menard, autor de Quijote, es un semiólogo francés del siglo XX, inventado por Borges, que se le antoja la inconcebible tarea de reproducir el Quijote de Cervantes, pero no copiarlo, ir siguiéndolo así, sino inventarlo como Cervantes, poniéndose en el papel de Cervantes, pero repitiendo palabra por palabra de lo que dice Cervantes. Y llega el momento más jugoso de Borges, que es que pone los dos párrafos, el de Cervantes y el de Menard, y son exactamente iguales desde lo textual, y dicen, miren la diferencia que hay allí, miren cómo se nota en Menard la sutileza, el paso del tiempo. Claro, habían pasado varios siglos y ahí se había acumulado todo lo que la historia ya sabía del Quijote y le podemos poner ahora cuando leemos el Quijote. Cuando hace esto, el riesgo es que se pierda la fuerza del texto, es decir, un texto, y se gane al mismo tiempo, un texto ya no puede ser garantía de fidelidad única de las interpretaciones. Un texto ahora abre la infinita posibilidad de las interpretaciones subjetivas incluso. Y esto se conecta con muchos que creen en esta idea de que no hay hechos, hay interpretaciones, no hay textos, hay interpretaciones. Y esas cosas para el derecho, y acá tengo que poner mi límite en la vinculación, tienen algo de peligroso. Porque el derecho trabaja con hechos, con pruebas y con textos, que si bien no son matemáticamente puros, tienen la necesidad de ser racionalmente verificados para que sean intersubjetivamente también comprobados y aceptados, porque de otra forma no podemos
gobernar nuestra vida, porque de otra forma no tenemos previsibilidad y no podemos mandar a nadie a cumplir ninguna orden ni ninguna sentencia. En resumen, yo voy a cerrar porque ya tengo el minuto. Borges ha escrito sobre cuestiones filosóficas que nos interpelan, que a la abogacía la sacude, la pone contra las cuerdas en muchas cosas, en otras las alienta a seguir trabajando por esa racionalidad que excluya la barbarie y que nos dé un mejor destino merecido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por tu exposición. Lamentamos ser tan tiranos con el tiempo, pero toca continuar. Ahora expondrá Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela, con un CV realmente muy extenso, diversas publicaciones, doctora en Derecho, entre otros premios y reconocimientos que tuvo, cuya exposición se titula Esa especie de escritura salvaje, el tatuaje y la prueba. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien al fondo de la sala. Sí, perfecto. Bueno, para mí es una alegría inmensa regresar a esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, así que mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento al Instituto de Derecho Procesal, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, a todas las personas que han colaborado en la organización de este evento y, por supuesto, también a mis queridos compañeros del Departamento de Derecho Procesal, en particular profesor Oteiza, profesora Bermejo, profesor Giannini, profesora Manberti, profesor Safi y mi querida profesora Morquecho también. Gracias por la iniciativa, por tenerme presente. Profesor Berizonce, es un honor tener a un maestro de maestros en esta sala, así que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. En los minutos de que dispongo me gustaría compartir con vosotras y vosotros algunas ideas que vinculan el tatuaje, un tipo de arte, con la prueba. Pero antes os quiero contar cómo llegué a este tema porque fue de absoluta casualidad. El año pasado, en abril del año 2025, yo estaba haciendo una estancia de investigación en Porto Alegre, bajo la dirección del profesor Mitidiero, y llevaba días dándole vueltas a un tema que tenía que escoger. Teníamos en marcha un proyecto de una obra colectiva, que si todo va bien va a ver la luz a finales de este año, que se titula El arte de la prueba. El hilo conductor es básicamente una serie de capítulos donde cada uno de los autores trabaja un tema probatorio vinculándolo a una manifestación artística. Yo lo cierto es que desde hace muchos años tengo querencia por el derecho y la literatura y es en lo que más he trabajado y publicado en este área, pero me apetecía cambiar un poco. No sabía en qué todavía. Mi querida amiga Victoria Pascualotto me dio una recomendación que sin saberlo me llevó a este tema. Me dijo que en las librerías de segunda mano de Porto Alegre, en las librerías jurídicas, a veces se encontraban joyas inesperadas y allá que me fui una tarde. Andaba bicheando entre las estanterías y me encontré con un volumen muy finito, una encuadernación en cuero y con las tapas en papel toscano, divina, y dije, ¡ay, qué bonito es este libro! Vamos a ver cuál es el título, porque no se leía en el lomo. Y cuando lo saco, me topo con que es una obra titulada El tatuaje en la antropología y en la medicina legal, datada de 1912, y el autor era un médico forense italiano llamado Raffaele Gurrieri. En ese momento tuve una intuición, así que agarré mi teléfono móvil y puse en el buscador de Google prueba tatuaje. Y lo primero que me salta es un titular de hacía apenas unos días de una de las principales cabeceras de diarios españoles que decía los supuestos tatuajes pandilleros por los que Estados Unidos está deportando a migrantes. Y dije, bueno, capaz que tenemos aquí algo en lo que indagar. Así que, por supuesto, me llevé el libro y empecé a leerlo esta tarde. El tal Gurrieri, ese médico forense italiano, estaba convencido de que el estudio del tatuaje permitiría descubrir criminales y probar los delitos cometidos. A su juicio, el número de tatuajes y especialmente el tipo de tatuajes y la sede, el lugar donde estuvieran ubicados, permitirían, según su teoría, reconocer a primera vista a un criminal. Y entre las fuentes que citaba estaba una que seguro que a todas las personas presentes les suena, Cesare Lombroso, autor de la frasecita que da título a mi ponencia, esa especie de escritura salvaje. Todos conocemos a Lombroso por esa teoría carente absolutamente de sustento científico, pero que tuvo mucho predicamento en su época, en virtud de la cual
tener ciertos rasgos fisionómicos, ciertos rasgos físicos, se vinculaba con una predisposición a la delincuencia. La verdad es que muchas de las características que Lombroso determina como tendentes al crimen se alejan, son personas, propias de personas, pues que a lo mejor se alejan un poco de los cánones de la belleza, entendida esta en el sentido clásico. Y aquí también podríamos indagar, ¿no?, porque esta vinculación entre fealdad y maldad no es nueva. La podéis rastrear ya por empezar en los diálogos de Platón. Si vais al Gorgias, hay un momento en que Sócrates dice que llama feo a lo que es malo. Y desde luego esta vinculación entre predisposición moral y rasgos físicos tampoco es original de Lombroso. Ya para empezar, en el Renacimiento, y de esto lo cuenta Umberto Eco en su Historia de la fealdad, había un italiano, Giovanni d'Indagine, que decía que, por ejemplo, tener la dentadura un poco más salida hacia afuera era un síntoma de crueldad, o que por los ojos se podía reconocer a los traidores y a los mentirosos. En el texto de Eco no se dice cuál es la teoría de Indagine. En el Cancionero Popular Gallego hay una posible teoría, luego si queréis os la cuento. Pero bueno, voy a dejar toda esta cuestión de los rasgos fisionómicos y vuelvo al tatuaje. Lo que quizás no es tan conocido es que Cesare Lombroso, en L'uomo delincuente, se ocupa también de hablar de los tatuajes. Considera que son un símbolo de primitivismo y, por supuesto, que existe, a su juicio, un vínculo entre ellos y la delincuencia. Se detiene sobre todo en los tatuajes de la camorra. Dice que los camorristas suelen portar consigo imágenes de tortugas, de ranas, de linces, y gracias a dos integrantes de la organización descubre que en ciertas ramas de la camorra hay lo que se llaman unos tatuajes de graduación. Las personas, los hombres en este caso, que eran los integrantes tradicionalmente de la camorra en la época de Lombroso, tenían una serie de puntitos en la mano y en función del número de puntos y la ubicación se podía determinar en qué parte del escalafón del grupo criminal estaban. De todos modos, el propio Lombroso dice que este sistema no era unívoco y que, como era muy revelador, esos tatuajes estaban desapareciendo, pero que de todos modos podían ser útiles para la justicia y revelar cierta información. Volví para preparar este trabajo a las obras de Lombroso y la verdad es que encontré una fuente fantástica para acceder a ellas en la Biblioteca Histórica de la Facultad de Sevilla. Ahí podéis encontrar todas las obras de Cesare Lombroso online, y descubrí una que yo personalmente no conocía. Yo, cuando era estudiante en la facultad, mis profesores de Derecho Penal y Criminología me hablaban sistemáticamente del uomo delincuente, pero se despistaron de contar que además del uomo delincuente, Lombroso había escrito con un tal Guglielmo Ferrero La donna delincuente, que era el trasunto femenino de su teoría. Aquí tenemos todas las críticas del uomo delincuente, y a mayores, para sorpresa de nadie, probablemente la misoginia. Lo que dice Lombroso en su estudio sobre el tatuaje y delincuencia femenina es que las mujeres están proporcionalmente menos tatuadas que los varones y que además sus tatuajes son más simples, lo cual casa bien con su menor ingenio. Como los varones eran, a su juicio, más inteligentes que nosotras, pues tenían unos tatuajes bastante más historiados. Las críticas a Lombroso ya comenzaron en su momento y en las décadas sucesivas a que él formulase su teoría. Una de las que más me interesó es de un inglés, de Charles Buckman Goring, que escribió a principios del siglo XX El convicto inglés, un estudio estadístico. Goring señala un dato, para empezar, muy relevante. Dice, bien, sabemos que hay delincuentes que están tatuados, por la simple razón que es un dato que se consigna en las fichas policiales. Si se sigue consignando, al menos en España a día de hoy, imaginaos antaño, cuando no había sistemas de identificación como, por ejemplo, la dactiloscopia. Pero dice Goring, sabemos que los delincuentes tienen tatuajes, pero no hay estudios estadísticos que demuestren cuál es la incidencia del tatuaje en la población. Y aquí os invito a buscar a fotos, por ejemplo, de la nobleza europea, como el zar Nicolás II, que estaba absolutamente tatuado en los brazos. Lo que pasa es que cuando iba a las ceremonias de gala, por los ropajes de aquel tiempo, no se veían los tatuajes. No pretendía Goring hacer un análisis exhaustivo del tatuaje, pero sí que concluye que no hay una correlación entre tatuaje
y crimen. Avanza en relación a la teoría del Lombroso. Pero sí dice, el tatuaje depende de otros condicionantes y como él tampoco estaba exento de sus propios prejuicios, dice, entre otros, la inteligencia, consideraba que las personas más inteligentes no se tatuaban, también dependía de la edad, de haber servido, por ejemplo, en la marina o en el ejército, o de vivir en un entorno rural o de vivir en la ciudad. Un ejemplo que él pone para hablar de esta incidencia. Cuenta que según las estadísticas de los criminales ingleses de la época, los criminales comunes, los rateros se diría en España, los que cometen pequeños hurtos, pequeños robos, estaban tatuados en mayor proporción que los incendiarios, que quienes cometían delito de piromanía. Lo que dice Göring en su estudio es, eso no depende de que las personas que cometen hurtos precisamente por cometer ese tipo de delitos tienden más al tatuaje, sino a la simple razón de que los delincuentes habituales con mayor frecuencia viven en entornos citadinos, con lo cual el acceso a tatuadores es más habitual que para los pirómanos, que en su mayor parte viven en entornos rurales y eso resulta más complicado. Como os podéis imaginar, no me quería quedar en un análisis histórico de la cuestión, que sin duda es interesante, sino que quería descubrir qué estaba pasando con los tatuajes y la prueba a fecha de hoy. Realicé una búsqueda en las bases de jurisprudencia españolas. Bueno, el resultado es modesto, pero algo hay, y eso también os lo vengo a contar acá. Me encontré con una sentencia del año 2019 del Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid. Aquí lo que se estaba discutiendo era la validez de un reconocimiento en rueda. El artículo 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, y seguro que en los códigos procesales penales de los restantes estados habrá una norma más o menos parecida, lo que se dice es que cuando se efectúa el reconocimiento en rueda, la persona imputada y la persona junto con quienes comparece tiene que tener unos rasgos físicos más o menos similares. ¿Qué sucedía aquí? Que la persona imputada tenía un tatuaje en la cara y el resto de personas con las que comparecía no lo tenían. Con lo cual, lo que dice el Juzgado de Valladolid es que para que ese reconocimiento en rueda sea válido, esa persona investigada tenía que comparecer o con personas que efectivamente tuviesen un tatuaje en la cara, más o menos en el mismo lugar, o pintado, que de lejos tampoco se iba a distinguir exactamente, pero que desde luego ese reconocimiento en rueda no podía considerarse acorde a las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Preparando esta conferencia, traté de actualizar el tema por si acaso en los últimos meses había surgido algo nuevo y tuve suerte. Me encontré con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares del mes de febrero. En esta sentencia se discutía acerca de una agresión sexual. Los hechos eran los siguientes. Dos amigas acuden en Ibiza a un tatuador porque querían hacerse el mismo tatuaje, que era una mariposa. Pasa la primera amiga, todo bien, sale, entra la segunda amiga. Lo que relata la víctima es que transcurridos 5 minutos del inicio de la sesión, el tatuador, ella estaba tumbada de espaldas, le introduce los dedos en la vagina y continúa realizándole tocamientos hasta que termina el tatuaje. Que ella se quedó del miedo absolutamente paralizada, que ya sabemos que la inmovilidad tónica, como dicen los peritos, es una de las posibles reacciones de la víctima de una agresión sexual, y además ella refería que, claro, que ese hombre en realidad estaba de espaldas, ella estaba de espaldas y tenía el dermógrafo, que no deja de ser un conjunto de agujas, y se quedó, como digo, quieta absolutamente por el miedo. ¿Qué presenta la defensa? Una prueba pericial. El perito de la defensa lo que trataba de acreditar es que resultaba imposible realizar un tatuaje con una sola mano. Sin embargo, a lo largo del pleito se desmonta ese informe de la defensa, por varias razones. Os las voy a resumir muy rápidamente. Primero, a las preguntas que le efectúa la acusación, lo que acaba reconociendo el perito es que en realidad las dos manos hacen falta solo para el delineado, que es la parte inicial y la más rápida, pero que luego para el sombreado, un tatuador profesional, como era el caso, le bastaba una sola mano. Si os fijáis, esta idea se conecta bien con la declaración de la víctima, que decía, durante los primeros minutos no fui agredida, la agresión comenzó después. Además, a las preguntas que le fueron efectuadas en el interrogatorio, el perito reconoce que presentaba fallos evidentes, el tatuaje de esta segunda chica. Y además se podía cotejar con el de la amiga. Si recordáis, yo os contaba, se hicieron exactamente el mismo tatuaje, con apenas unos minutos de diferencia. Uno estaba perfectamente bien hecho y el otro con unos errores bastante importantes. El resultado fue
que este tatuador fue condenado por un delito de agresión sexual. Vuelvo al tema de las identificaciones. En este caso, salgo de los casos que me encontré en España y me voy a Brasil. En Brasil hubo un caso que trascendió porque hubo un chico que fue víctima de un intento de asesinato, sobrevive, el asesino, el que intentó asesinarlo, estaba encapuchado, pero él recordaba que tenía a lo largo de toda la pantorrilla un tatuaje de Pierrot, que es un personaje de la comedia del arte. Una persona es procesada y esta persona acude a todas las sesiones ante el tribunal con un pantalón corto, donde se ve que efectivamente tiene un tatuaje en la pantorrilla, pero no es del personaje de la comedia del arte, sino que es un dragón, que se solicita una pericial. Y la pericial lo que acredita es que el tatuaje del dragón estaba superpuesto a otro. Ya os podéis imaginar a cuál estaba. Intentó ocultar este asesino el tatuaje, y esto del ocultamiento de tatuajes ya venía de antaño. Gurrieri, si recordáis, lo dejamos ahí al inicio de mi presentación, en 1912 ya ofrecía un sistema para descubrir los tatuajes ocultos, que os voy a contar. Gurrieri lo que decía es que había que frotar la zona que sospechásemos donde constaba un tatuaje que había sido borrado con lo que él llama una carta senapizzata, y que eso va a provocar una reacción en la piel de tal manera que la sangre va a subir a los capilares menos a los lugares donde hay una cicatriz. Cicatrices, por ejemplo, de la aguja. Si alguien se está preguntando qué es esto de la carta senapizzata, os cuento hasta dónde llega mi conocimiento a día de hoy. Tirando del italiano, que es un idioma que por suerte hablo bastante bien, carta es papel y senape es mostaza. Así que podemos intuir que una carta senapizzata será un papel donde se le ha untado algún tipo, ¿no?, de derivado de la mostaza. Procuré realizar una indagación de exactamente en qué consistía. Ya os digo que a fecha de hoy no he hallado la respuesta. Si lo hago, bueno, os lo contaré en algún momento. Esto de que los tatuajes, las cicatrices y las marcas sirvan para la identificación tanto de víctimas como de victimarios, de nuevo, no es nuevo. A mí a veces me parece que caemos un poco en el presentismo y pensamos que todo está sucediendo por primera vez ahora, y creo que si rastreamos veremos que muchas de las cosas que nos ocupan y nos preocupan vienen de muchos siglos atrás, aunque ahora tengan pues otros detalles, otras vicisitudes. Vale. Bien, gracias. Como la confianza. Sí, voy a intentar apurar. Bueno, como decía, quizás esto de la identificación a través de cicatrices, marcas y tatuajes es tan antiguo, que si habéis leído la Odisea, el canto 19, o si al menos habéis ido a ver la película de Nolan en estas semanas, porque la película de Nolan refleja esa escena, el canto 19 de la Odisea nos relata cómo cuando Ulises llega a Ítaca, Euriclea, una de las sirvientas de palacio, lo reconoce por la marca que le había dejado un jabalí cuando era joven. Voy a ir quitando cosillas y para ir terminando vuelvo al inicio. Si os acordáis, mi primer contacto con este tema, además del librito de Gurrieri, fue aquel titular que decía que Estados Unidos estaba usando los tatuajes de las personas para deportarlas. Bueno, saltó la cuestión a la palestra mediática precisamente el año pasado a raíz de la deleznable política migratoria de Trump, y no os cuento nada nuevo si os digo que muchas personas han sido detenidas, deportadas y encerradas sin ningún tipo de garantía, entre otros lugares en las temibles cárceles de Bukele, en El Salvador. Por ejemplo, un caso es de un ciudadano venezolano, Caraballo, que fue deportado a las cárceles de Bukele porque, a juicio de las autoridades estadounidenses, portaba un tatuaje que ya directamente acreditaba su pertenencia a Tren de Aragua, que es una banda criminal muy peligrosa. Otro caso también que ha trascendido es el de Reyes, un antiguo futbolista profesional que lleva tatuado una corona. También las autoridades estadounidenses lo identificaron como una prueba de su pertenencia a una banda criminal, y Reyes decía que él, recordemos, futbolista profesional, su equipo favorito es el Real Madrid, y que esa corona que lleva en realidad es la corona que procede del escudo del Real Madrid. Más allá de esta absoluta y preocupante falta de garantías, podemos preguntarnos, ¿no?, si un tatuaje sirve como prueba de pertenencia a un grupo criminal. En mi opinión, en ningún caso sirve como prueba. A lo sumo, y habría que ver supuesto por supuesto, puede ser un indicio, pero un indicio muy débil, con un peso probatorio
ínfimo y que desde luego por sí solo es insuficiente para enervar la presunción de inocencia. Otra cosa es que tengamos un acervo probatorio sólido que rebase el estándar penal y que, bueno, a ello se haga referencia también al tatuaje, pero por sí solo, como digo, para mí no valdría absolutamente a ese respecto. Ya os digo que si César el Hombroso levantase la cabeza no estaría de acuerdo conmigo, porque en otra de sus obras, que lleva por título los más recientes descubrimientos y aplicaciones de la psiquiatría y la antropología criminal, habla de un hombre del Véneto que llevaba varios tatuajes, entre ellos algunos de contenido sexual. Ese hombre había sido condenado por un delito de agresión sexual y lo que dice Lombroso es que el tatuaje prueba, y emplea esta palabra, que evidentemente había cometido y tenía capacidad para cometer delitos libidinosos. Y llega a decir que esos tatuajes son un indicio importantísimo. Termino ya, que sé que lo tengo que hacer, con un caso, el único hasta la fecha, en el que yo me he encontrado que el tatuaje, repito, sin ser suficiente para enervar la presunción de inocencia, sí que, en mi opinión, podría ser calificado de indicio. En noviembre del año 2016, un ciudadano alemán es arrestado en España. Este señor había asesinado a su pareja en Alemania y había huido con el bebé, con el hijo de ambos de año y medio. Como en Europa ya sabéis, espacio Schengen, no hay fronteras, tiró millas por carretera hasta que llega a España y ahí lo detienen. En el momento de la detención, la policía forense en Alemania, los médicos forenses en este caso, habían determinado que la chica había fallecido el mes anterior, había sido asesinada en octubre, pero no podían determinar con certeza, por lo menos hasta ese momento, la fecha. ¿Con qué se encuentran? Con que este señor se acababa de hacer un tatuaje y el tatuaje ponía el nombre de la chica, su fecha de nacimiento, una cruz, 27 de octubre de 2016, gracias por todo. Bueno, podemos intuir, los forenses decían que había fallecido en octubre, bueno, ahí quizás tendremos una sospecha de que haya sido el 27 de octubre. Hay otro caso, y ya es el último que os cito, del año 2011, un pandillero estadounidense es condenado por un tiroteo en una licorería y este chico, bueno, quizás de manera un tanto enfática, el Ministerio Fiscal dice que el tatuaje es una confesión no verbal, porque en realidad lo que se había tatuado era la licorería como una escena, se veía todos los alrededores de ese lugar, tenía el tatuaje en el pecho y se veía como un helicóptero disparaba a una persona. El apodo de este pandillero era precisamente helicóptero. Finalizo con 3 ideas, conclusiones, como siempre digo en mis investigaciones, provisionales, porque todo está sujeto a revisión. Creo que los tatuajes en el proceso pueden ser útiles a efectos de identificación. Considero que la presencia de un tatuaje no es prueba de la pertenencia a una organización o grupo criminal, prueba en el sentido que acredite con suficiencia para fundamentar una condena, pero en supuestos excepcionales el tatuaje puede ser el indicio de una comisión del hecho delictivo, como en el caso de este señor alemán. En definitiva, si como sostiene el sociólogo francés David Le Breton, el cuerpo siempre es un enunciado, yo creo que en materia de tatuaje y prueba a ese enunciado le tenemos que poner fin, pues no con un punto y final, sino con un interrogante. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, aguarden un segundo que vamos a configurar para que el expositor internacional que está conectado y nos acompaña, el profesor Capinela Bueno, va a exponer. El profesor nos escucha, no sé si me está viendo el profesor. Está al revés. Bien. Profesor Guatati. ¿Escucha? Profesor. ¿Qué pasa? Sí. Buenas tardes. Yo se lo escucho un poco bajo el alto. ¿Me escuchan? Volumen. Bien. Es un honor muy grande estar con todos y todas en estas segundas jornadas de Derecho Procesal. Un minuto, profesor. De Derecho Procesal y Arte y de la Universidad de La Plata. Y
cumplimento a todos los colegas de la mesa de trabajos, el profesor Leandro Giannini, el profesor Leandro Saffi, la profesora Ana Rodríguez Álvarez, especialmente la profesora Lara Morquecho, que ha hecho la invitación, y también la profesora. Profesor, le pedimos un minuto que vamos a arreglar una cuestión con el audio y ya le damos la palabra. Ah, sí, va bien, va bien. Disculpas, así lo escuchan bien, que tenemos el honor de tener muchísimos alumnos y alumnas en la sala y tenemos que corregir el audio para que lo puedan escuchar bien. Sí, una cuestión técnica. A ver si lo podemos corregir. Lara, si intentás poner el micrófono sobre la salida del audio de la computadora, Allá. es ahí o allí. Podemos intentarlo. Hoy este se escucha mucho mejor. Bueno, vamos a improvisar. Profesora, ahí estamos intentando, a ver si lo podemos escuchar. A los costados. Acá. Ahí, sí. Bueno, a ver. A ver. El sonido ambiente. Ahí está. Excelente. Ahora sí. La presidenta de la asociación resuelve todos los inconvenientes que hemos tenido. Estamos en todo. Perfecto, Quería profesor. ayudar. Ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. ¿Posso empezar? ¿Me escuchan bien en el auditorio? Porque el chat se dice que se escucha perfecto en el Zoom, pero en el auditorio se escucha también. Ahora se escucha perfecto. Sí, va bien. Muchas gracias. Entonces, empiezo con los agradecimientos a todos los responsables por estas importantes segundas jornadas de Derecho Procesal y Arte, especialmente a Leandro Giannini de la Asociación de Derecho Procesal Argentina, a Leandro Saffi, a Ana Rodríguez Álvarez, a Lara Morquecho, que me ha hecho la invitación, a profesora Patricia Bermejo, colega de la comisión directiva de nuestro Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y no lo veo más. Es muy importante destacar con la profesora Ana la presencia del profesor y maestro Roberto Berizonce, maestro y profesor también de muchos brasileños como yo. Y me permito hablar en portuñol o más técnicamente en ítalo-portuñol. Creo que es un idioma más fácil, más sencillo de comprensión. Y también quiero compartir la mía pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Sí, perfecto. Y con la pantalla creo que será más fácil, más sencillo para todos comprender el mío, los defectos del mío español. Entonces, la propuesta es en verdad muy sencilla. Es una comparación con fines didácticos, para reflexión, para agradar a los alumnos, para llamar la atención para las dificultades del derecho, especialmente en el campo teórico del derecho, como el profesor Leandro Saffi ha hablado al respecto del grande Borges y la literatura, quizás y también el profesor Giannini en la abertura de los trabajos, muchas veces grandes tratados teóricos son muy difíciles para los alumnos de los primeros años de la facultad. Quizás algunos ejemplos, algunas situaciones más sencillas para todos son de fácil comprensión, para comprensión del problema. Y el hecho, a 30 años, esta comparación que me parece muy carina del derecho y la música, porque tenemos estas cuestiones. La música corresponde a lo que se lee en una partitura y el derecho
El derecho corresponde al texto escrito en su publicación oficial. Y dos cuestiones muy importantes para nosotros. ¿Existe música sin interpretación? Y la misma cosa, existe derecho sin interpretación. Eros Grau es un gran jurista brasileño, un gran teórico del derecho, teórico general, un gran publicista brasileño, incluso fue juez de la Suprema Corte Constitucional brasileña, el Supremo Tribunal Federal. Y él, Eros Grau, hay un libro muy interesante sobre interpretación jurídica y que propone esta comparación, el carácter halográfico de ciertas artes, como el teatro, la escultura, y el carácter autográfico, como la pintura, literatura. El carácter halográfico son las artes que dependen necesariamente de la existencia de la intermediación del intérprete. No se puede concebir la arte sin esta intermediación del intérprete. Escrito, si no fuera por el intérprete, seríamos incapaces, por ejemplo, para nosotros, de escuchar la música a partir de su representación textual. En este senso, el derecho aparece como una actividad halográfica. No existe sin interpretación, no existe sin sus intérpretes. El intérprete del derecho es quien crea, y esta palabra es muy importante, la creación del derecho, la creación de la norma jurídica a partir de su texto, de sus representaciones textuales. Y traigo aquí un ejemplo musical, es una partitura de un compositor argentino, Jorge Cardoso. Lamentablemente él no es de La Plata, es de Posadas, Misiones, mas es un gran compositor, es también médico y ha escrito varias piezas y composiciones importantes para la guitarra. La guitarra, y el profesor Leandro Giannini es un gran guitarrista y él puede sonar Leandro Giannini puede crear esta interpretación musical. Y la propuesta es muy simple. Tenemos acá la partitura y ho hecho aquí, esta interpretación y creo que se puede escuchar. ¿Se puede escuchar esto? Sí, perfecto. Es una milonga porque nosotros estamos en Argentina. Es una interpretación de un guitarrista español, muy calma, muy serena, una bella música. Para terminar la frase musical, esta es una interpretación, el guitarrista se llama Roger Tapias, español. Y apenas para mostrar las diferencias de la interpretación, un guitarrista sueco que se llama Goran Zolcher. La misma música. La misma. Hasta el mismo punto. Completar la frase musical. Y se va. Apenas para demostrar el resto de la partitura, el restante es muy pequeña, son 24 piezas sudamericanas, esta es la última pieza, una milonga, como ha dicho, y podríamos limitarnos a hablar 20, 40 minutos, 2 horas sobre el ejemplo musical, incluso para cuestionarse la interpretación del propio compositor. No ha encontrado una interpretación del propio Jorge Cardoso, mas si puede considerar la interpretación verdadera o auténtica de la música. En tal caso, si el compositor
crea su propia música, ¿cómo considerar las demás interpretaciones? Y aquí el paralelo con el derecho es muy interesante, en mi opinión, la diferencia entre mens legislatores y mens legis. ¿Cuál es la importancia en verdad, como nosotros lo sabemos, de saber o qué ocurría en la cabeza del legislador en el momento de hacer la ley? Y lo que parece ser verdadero tanto para la música y para todas las artes en generales, especialmente de estas artes halográficas, donde la presencia del intérprete es fundamental para la existencia del arte, para tirar el texto y situar en la realidad. Hay tantas interpretaciones como intérpretes, esta es una otra cuestión, ¿no? Y si hay tantas interpretaciones como son los intérpretes, la cuestión es, ¿cuál es la interpretación que debe prevalecer? ¿Cuáles son los criterios que nos permiten escoger una u otra interpretación? Y vamos al derecho, por supuesto. La misma cosa, los mismos problemas, creo, se ponen con el texto jurídico, el texto normativo, el texto legal y sus diferentes interpretaciones. Aunque si se piensa en interpretaciones literales, y aquí traigo un ejemplo de la Constitución brasileña, el artículo 226, parágrafo 3º, que se refiere a la unión estable entre hombre y mujer. Mas la Corte Constitucional brasileña, el Supremo Tribunal Federal, consideró correcta la interpretación, y creo que todos nosotros concordamos con que la unión estable puede ser también entre personas del mismo sexo. Entonces, la interpretación de hombre y mujer es también verdadero interpretar como hombre, mujer, mujer. Esta es una decisión, un precedente de la nuestra Corte Suprema. Mas es correcto plantearse la validez de una unión basada entre personas transgénero. Esto es, que la Constitución del 1988 quis decir con hombre es que nace hombre o con quien decide ser hombre, y la misma cosa para la mujer. O podemos también reconocer la unión estable para los días actuales, basada en una relación de pelo menos 3 personas, el poliamor. Y ahí creo que es interesante esta reflexión, sobre todo como un recurso didáctico de comprensión de problemas muy difíciles de interpretación jurídica, de teoría general del derecho. Nos preguntamos si el juez es ainda, aunque, la boca de la ley. Y si es, ¿qué juez? ¿El juez constitucional? ¿El juez de la primera instancia? Y en este senso creo que es muy importante para nosotros brasileños, mas para todos los sistemas jurídicos, si un sistema de precedentes, y el derecho procesal brasileño del nuevo código de 2015, es muy preocupado con un verdadero sistema de precedentes. Si ese sistema de precedentes es capaz de limitar, de vincular la interpretación del derecho, en el senso de ofrecer una interpretación correcta del texto normativo en detrimento de otras interpretaciones que en este senso no serán correctas, no serán admisibles. Este es el diapositivo con el texto de la Constitución brasileña. Y el problema creo que es más agudo, es más difícil cuando nosotros no tomamos como punto de partida la interpretación textual
como hombres, mujeres, mas, por ejemplo, cuando la propia ley utiliza conceptos vagos, indeterminados, cláusulas generales, por ejemplo, y traigo aquí un otro ejemplo del código, de esta vuelta, el Código de Proceso Civil brasileño, el artículo 139, parágrafo inciso cuarto, que el proceso, el juez dirige el proceso conforme las disposiciones y el juez puede ordenar todas las medidas inductivas, coercitivas, mandatorias en portugués o subrogatorias necesarias para asegurar el cumplimiento de una orden judicial, incluso en las acciones que tengan por objeto una prestación pecuniaria. La cuestión es, ¿cuáles son las técnicas de ejecución que el magistrado puede emplear efectivamente para viabilizar el cumplimiento de una obligación? Sabemos, es una cláusula general, pero ¿cómo debemos preencher, la cláusula general para discernir estas medidas ejecutivas son válidas y estas medidas ejecutivas no son? E o que parece existir, portanto, tanto no direito como na música, é que deve haver um contexto estético, la estética es muy diferente en la música, en el derecho, mas un contexto que naturalmente debe limitar o condicionar la interpretación. Para nosotros del derecho, mas también en la música, elementos culturales, sociales, técnicos, políticos, propios de una o de otra producción, que condicionan de alguma maneira os resultados possíveis de uma interpretação. Então, neste senso, no fundo, o problema talvez seja mais de convencer alguém de que uma interpretação é melhor que a outra, que de lograr identificar uma interpretação correta em si mesma, em abstrato. Todo converge, pues, hacia una necesaria justificación de las elecciones a favor de una interpretación y no de la otra. Ya hay innumerables maneras de justificar elecciones, tanto en campo de la música, el número de seguidores en las cadenas, en las redes sociales, como en el derecho. También los influencers jurídicos como los influencers musicales. ¿Será que este es un criterio de validez de la interpretación musical o de la interpretación del texto jurídico? Y para encerrar, como toda interpretación, la interpretación del derecho deja bien claro un aspecto importante, que el derecho se altera, se modifica, adquiere facetas nuevas, cobra actualidad o la pierde, todo ello siempre dependiendo de su intérprete. Además, la interpretación musical o jurídica rechazada hoy puede ser la que prevaleza mañana. El relativismo de la interpretación y de sus resultados es algo así tener en cuenta, para, una vez más, la necesaria actualización de las interpretaciones para el momento presente. Y con esto vuelto para terminar a la propuesta inicial, que una reflexión, la propuesta de una reflexión, teniendo en cuenta las posibilidades interpretativas de una misma música a partir de un mismo texto, una misma representación gráfica de la música, sobre la indispensabilidad de la interpretación para la creación del derecho a partir de sus propios textos representativos y la dificultad de encontrar límites a las propias interpretaciones. Es esto, muchas gracias una vez más por la gentil intervención y quedo a disposición para preguntas de todos los colegas del Zoom y del auditorio de La Plata. Gracias.
Ahí está. Muchísimas gracias, profesor Escarpinera Bueno. Un honor tenerlo en la Universidad Nacional de La Plata y un honor que lo hayan podido escuchar todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por su exposición. La verdad que si hay algo que hemos coincidido todos los expositores, que no hemos conversado antes, es en esta cuestión de la interpretación y cómo, en definitiva, lo que terminamos debatiendo e intentando lograr una reflexión por parte de todo el auditorio es esta cuestión de que el derecho procesal termina teniendo como un eje central en la interpretación y cómo el arte nos permite comprenderlo. Así que aquí le agradecen todos a través del Zoom y disculpas por las cuestiones técnicas. Es un día de combinaciones técnicas, pero lo tenemos posible, ¿no? Así que muchísimas gracias, profesor, por haberse conectado y haberse tomado el tiempo de estar aquí con todos nosotros de parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad. Bueno, continuamos con la programación habitual. Bueno, si querés. Bien, ahora vamos a continuar con la exposición de Lara Morquecho, que va a hablar sobre la vulnerabilidad del proceso, la película de Belén. Sí, pero antes, profesor Escarpinera, tenemos que reclamar el anfitrión, porque tenemos todo el anfitrión por Zoom. Si nos puede devolver, así, a ver, ahí se lo reclamamos para poder compartir pantalla desde acá. ¿Le llegó? Perfecto. Muchas gracias, profesor. Seguiremos estando en contacto. Muy bien. Ahora sí, nosotros. Bien, como bien decía, Lara va a exponer sobre la vulnerabilidad del proceso en la película Belén. Lara Morquecho, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de Derecho Procesal en la Cátedra 2 de la Casa de Estudios y maestranda en Derecho Procesal por la UNLP. Así que ahora le cedemos la palabra. Bueno, las presentaciones sobran porque los aquí presentes somos todos amigos, conocidos, los que están en el Zoom, que también los puedo ver y aprovecho para saludarlos, que es como si estuvieran aquí con nosotros. Les agradecemos que se hayan conectado también. Voy a advertir a las 3 personas que quedan pendientes en el Zoom y compartir la presentación que les traigo el día de hoy, que tiene que ver con una película que quizás muchos hayan visto. Es una película bastante actual, que es Belén. Es una película que trata sobre una situación judicial y que en la realidad, ahí creo que pueden ver toda la pantalla, la realidad es que en los minutos que me quedan, que van a ser muy rápidos porque esta es la parte más difícil cuando llega el final de la jornada, pero lo bueno es que hoy nos acompaña un artista que es Juan Cela, que nos ha aceptado esta propuesta disruptiva para presenciar con nosotros estas jornadas y conversar con nosotros sobre derecho y de alguna manera plasmarlo con su forma de expresarse, que es a través del arte. Y eso viene después de mi exposición, así que con eso los invito a escuchar esta exposición, que tiene que ver, yo al principio lo titulé como vulnerabilidad en el proceso en base a esta película. Luego tuve varias situaciones y reflexiones, como la vida misma, que me han hecho ir modificando esa ponencia y me centré en la reflexión de esta película, pero en base a la prueba y a las inferencias probatorias. Primero quiero hacer de alguna manera una breve reflexión sobre el arte como lente procesal. ¿Por qué? Porque algo que venimos trabajando con la profesora Rodríguez Álvarez, que tengo que detenerme unos minutos para agradecerle, porque estas jornadas no serían posibles sin su existencia, sin su iniciativa, sin su ser que nos inspira a todos y a todas, y además la calidad de ponente y de profesora y de persona. Así que gracias por estar acá presente. Para nosotros es muy importante, así como nos ha acompañado de forma virtual el profesor Escarpinera Bueno. La verdad que es para todos un orgullo tenerlos acá en la universidad, y para los alumnos que están acá conectados también, decir que es muy inspirador que puedan escuchar
a estos ponentes a nivel internacional aquí. Esto viene a cuento de que a través de Ana es que yo comienzo a mirar el derecho procesal a través de estas nuevas lentes, a través del arte, y a pensar un poco en esta cuestión de la narrativa procesal, ¿no? Y de que, de alguna manera, de forma didáctica, cuando queremos aprender derecho procesal, que esto es algo que conversamos mucho con los alumnos, tenemos que encontrar las formas de interpretar el derecho procesal de nuevas maneras que nos generen nuevas preguntas, nuevas reflexiones. Y algo que venimos debatiendo mucho durante la cursada es la cuestión probatoria. Entonces me pareció, ¿por qué no trabajar la cuestión probatoria en esta película, que es una película que verdaderamente, para los que la vieron, yo no voy a poder explicar la película paso a paso, los invito a verla porque es muy interesante, y ha despertado en mí una idea y una reflexión que es, ahora entiendo por qué tenemos las estadísticas que tenemos sobre la falta de confianza en la justicia. Entiendo por qué cuando abrimos los diarios o cuando prendemos la televisión o bueno, cuando vemos YouTube y las nuevas formas de comunicarnos, vemos tanto disgusto con la justicia. Y en definitiva, por lo que venimos trabajando todos y todas las que estudiamos derecho procesal hace muchos años, es justamente para cambiar esto. Pero para cambiar esto tenemos que ser conscientes de alguna manera cuáles son nuestras falencias. En este caso puntual de Belén, es una película que muestra un error judicial. Es una película que relata el sufrimiento y el padecimiento de una mujer que es juzgada erróneamente. Por supuesto que la vulnerabilidad se traza a través de toda la película. La película es de Dolores Fonzi y está inspirada en el libro Somos Belén, que está escrito por Ana Correa, con quien también he conversado, y es una persona, es una abogada, una persona muy dedicada al derecho y a las cuestiones de género, y me pareció que traer una cuestión de género, pero analizada desde un foco probatorio y desde el derecho procesal, puede generar un efecto interesante al momento de repreguntarnos muchas cuestiones sobre cómo estamos juzgando, cómo estamos valorando la prueba y si estamos analizando estas maneras. Les comentaba, para hacer una breve introducción sobre esto del arte como lente procesal, esta idea de que cuando nosotros analizamos el expediente, esto siento que es la primera sensación que uno tiene cuando ve la película. La película muestra muchas escenas donde se ve a las abogadas yendo a los juzgados llenos de papeles, aclaración. Es una película que narra hechos del 2014 al 2017, es decir, hechos bastante recientes. Estamos hablando de 1994. Y sin embargo, vemos una situación muy rústica, ¿no? Y de repente nos tenemos que preguntar, estamos hablando de inteligencia artificial en los procesos y demás, tema que me apasiona, pero no podemos desconocer esas realidades. Y por supuesto que el expediente de la forma en la que existe hoy, otro tema que debatimos mucho, que bueno, es el sistema básicamente, bueno, escriturario y mixto en este caso, porque hay algunas audiencias, pero en principio escriturario, tiene una cuestión de una acumulación de evidencia, se ignora la experiencia que vive la víctima, no va a relatarlo de la misma manera, tiene un orden cronológico, por supuesto, y vamos a ver también en los expedientes judiciales en papel procesos fragmentados. De alguna manera, lo que genera esta fragmentación dentro de los procesos, y acá traje, a ver si lo puedo retomar porque esto se ve cortito, traje la idea de que la forma de reconstrucción de una verdad judicial, cuando la vemos interpretada a través del cine en una película, va a tener una interpretación muy diversa a la que puede tener una persona que analiza un expediente judicial. Y esto es lo que impacta al momento de ver la película, porque cuando uno ve la película, ve con claridad esa injusticia, esa falta de verdad. Sin embargo, cuando se analizó el expediente, esto tuvo que llegar a la Corte Suprema de Tucumán
para que la Corte analice y explique por qué se había juzgado de forma incorrecta. Les cuento un poco los hechos para que entiendan de qué viene la película. La película se trata sobre una mujer joven que va a un hospital público en una situación de absoluta vulnerabilidad, va a un hospital público con dolor abdominal con la mamá. Llega al hospital, la ingresan a la guardia y cuando la ingresan a la guardia advierten que ese dolor era muy fuerte y ingresa a quirófano. Antes de ingresar a quirófano, ella pide ir al baño. Va al baño unos minutos y cuando vuelve ingresa al quirófano y en el quirófano entra la policía para arrestarla porque los enfermeros que habían advertido que había un feto en el baño pensaron que ella se había generado ese aborto y la detienen, se la llevan detenida por estar acusada de un homicidio agravado por él. Esto que les cuento es una situación real que luego se refleja en esta película. Pero esto es una situación real. Y hay algo muy importante también, que es que Belén es un caso que se muestra en el cine, pero que luego, con esta exposición, surge que esto no es un único caso. Belén es un ejemplo más, ¿sí? Por eso el análisis de la vulnerabilidad, porque esto todo se da en un contexto de mucha vulnerabilidad en Tucumán, en un hospital público. Belén accede a defensa pública y esto genera también una falta técnica al momento de el aporte de las pruebas, lo que genera que Belén esté en prisión preventiva por más de 2 años y luego la condenan por 9 años. Estuvo en prisión hasta que luego la Corte Suprema de Tucumán advierte esta cuestión de error al análisis de las pruebas. Y ahora voy a explicar cuál fue este error. Vamos a volver a la cuestión, esta es la película, ¿sí? La película Belén, que los invito a verla luego de la exposición para que puedan analizar de alguna manera lo que voy a narrar hoy. Me gustó esta frase de Borges, inspirada en tu exposición, Leandro, esta cuestión de que la duda es uno de los nombres de la inteligencia, ¿no? Y qué importante que siempre esté presente, qué importante el lugar desde el que uno empieza a construir la interpretación de los hechos, la interpretación de la prueba que tiene al alcance de la mano. Me gustó traer a Tarufo, no solamente en la cuestión de la verdad, sino también para recordar que Tarufo era otro de los maestros que motivaba esta cuestión de vincular el derecho procesal con otras narrativas, con otros lenguajes y de alguna manera salir de lo jurídico para explicar con mayor claridad el lenguaje procesal. De alguna manera reiterar esta cuestión de que el proceso judicial no deja de ser una narrativa. Y una cuestión que me parece muy interesante traer sobre la mesa es que este diálogo constante con el mundo artístico permite que iluminemos algunas dimensiones que se ven ocultas muchas veces en el expediente. Esto es una conversación que tenemos muy comúnmente con los alumnos, que es, bueno, ¿qué es lo que pasa en el expediente, en la dinámica de un expediente, y qué es lo que pasa en la vida? Y bueno, cuando uno ve a través de una película el relato de un expediente judicial, se vivencia de una forma muy distinta. Acá, en la presentación se ven dos imágenes que no están vinculadas. Esta imagen de esta chica en la camilla pretende representar justamente cuando en la película Belén la esposan a la camilla cuando ella estaba en quirófano teniendo la situación de asistencia inminente por el aborto que había sido un aborto espontáneo, ¿sí? Este justamente había sido el error, que Belén va al hospital por un aborto espontáneo sin saber que estaba embarazada. Y ella va al hospital sin tener panza, utilizando el mismo uso que luego aparece en la película. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante que empecemos a pensar en cómo se organizan estas narrativas y cómo el cine de alguna manera nos muestra que
encontrándose Belén esposada en el propio quirófano, de alguna manera ya se había hecho una interpretación. Y esta interpretación tiene que ver con la cuestión de las inferencias probatorias que voy a decir a continuación. Sin embargo, me pareció interesante traer a Deleuze, que es un autor que me parece interesante, que tiene la idea del cine como modo de pensamiento. Y de alguna manera lo que pretende es la idea de desplazar la verdad desde la revelación del hecho hasta la construcción de la narrativa y el tiempo. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque esta perspectiva del cine como modo de pensamiento nos permite analizar que en esta película se ha generado esta idea y esta inferencia al momento de entender cómo se razonó este caso judicial desde el comienzo. Si nosotros comenzamos la película con una persona que estando en situación de extrema vulnerabilidad, habiéndose acercado al hospital por un dolor abdominal, queda presa en la propia camilla, en el propio quirófano, vamos a poder empezar a pensar en esta cuestión de la inferencia probatoria, es decir, de cómo se razonó esa situación para considerar que ella había cometido un homicidio, situación por la cual Belén estuvo presa más de 3 años. Y me pareció interesante traer estas categorías, otra cuestión que conversamos mucho, que es esta cuestión de las categorías, de entender por qué muchas veces hablamos de categorías y pensamos en categorías, que es que nos permiten analizar algunas cuestiones. En este caso traigo algunas categorías de González Lagier, que habla en un libro muy interesante que trata sobre argumentación jurídica junto con Perfectibáñez, habla sobre esta cuestión de la forma de razonar del juez. Y esto es algo que comentamos hace muy poco con la profesora Bermejo, sobre esta idea de cómo los jueces interpretan incluso las máximas de la experiencia, y también con el juez que está aquí presente también, López Muro, tema que comentamos mucho. Me parece interesante porque, de alguna manera, cuando hablamos de esta imagen de Belén en la camilla esposada, es una imagen que nos anticipa este razonamiento probatorio. Y empezamos a ver en la película, y cuando vean la película los invito a reflexionarlo, cómo se va construyendo todo el camino probatorio y la reconstrucción de los hechos a partir de la idea de que Belén, por su situación, por su vulnerabilidad, por su edad, por ser mujer, se había generado ese aborto, ¿sí? Y por eso estaba acusada de homicidio. Entonces, de alguna manera, lo que me pareció interesante traer acá es que el cine hace visible esta cuestión. Vamos a ir a las inferencias probatorias, que es lo que me interesa porque ya he sido exhortada con el tiempo. González Lagier habla de 3 tipos de inferencias probatorias. Inferencias probatorias es la manera en la que construyo el razonamiento probatorio, para luego generar esta valoración probatoria. Pero la forma en la que se construye este razonamiento probatorio es importante. Cuando habla de estos 3 tipos de inferencias probatorias, habla de las inferencias empíricas, las normativas y las interpretativas. ¿Qué pasa con las inferencias probatorias empíricas? Las inferencias probatorias empíricas tienen como enlace la generalización. ¿Y cuál es el problema de las generalizaciones? El problema de las generalizaciones, acá González Lagier habla de si tenemos P, entonces probablemente sea Q. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis tiene que ver con si en muchos casos sucede determinada situación, en este caso también. Ese fue el análisis que se realiza al momento de poner en prisión preventiva a Belén, de considerar que ella había generado ese homicidio de forma intencional. Entonces, me pareció interesante traerlo para reflexionar también desde un lugar quizás más filosófico y profundo sobre los sesgos que se generan al momento de construir estas inferencias probatorias desde un lugar de generalizaciones
que muchas veces son generalizaciones incorrectas. De ahí viene otro de los conceptos que voy a tratar a continuación, y ya con eso cierro, que trae Daniel Mitidiero, cuando en su último libro, traducido por la profesora Rodríguez Álvarez, que habla sobre la best evidence, va a hablar sobre el cuestionamiento de cómo estamos pensando la construcción probatoria en los procesos para lograr una prueba razonable y de alguna manera empezar a cuestionarnos por qué no tenemos un método quizás más racional para alcanzar resultados más justos. Entonces, esta idea de distinguir la mera opinión de los argumentos y de cómo logramos construir y razonar sentencias que juzguen de forma más correcta, más acercadas a la verdad jurídica objetiva, que es lo que intentamos. Para concluir, ¿qué es lo que pasó? Porque con esto sí voy a ir cerrando. La Cámara lo que hace al condenar a Belén, el análisis que hace la Cámara, yo lo planteo como silogismo, tiene que ver con que la Cámara analiza si hubo un solo parto ese día en el hospital y hay un solo bebé, un solo feto muerto, un bebé muerto que aparece en el baño. La conclusión es que quien parió ese bebé es esa misma persona. Sin embargo, en este caso, lo que queda claro y que me parece muy interesante para recuperar este concepto de best evidence, que me parece interesantísimo, que tiene que ver con adquirir la mejor prueba que tengo, y ahora vamos a ver algunos parámetros, es que en el caso, ante la vulnerabilidad que había en el proceso, no se logró que la defensa técnica pruebe que ese feto no tenía el ADN de esa mamá. Y esto suena absolutamente básico y fundamental. Sin embargo, esto generó que una persona esté detenida por más de 3 años. Muy bien, vamos a ir, esto ya lo dije, así que vamos a ir a la última construcción, que es la de Mitidiero, que tiene que ver con algunos parámetros que me parece interesante decir para cerrar con esta cuestión de la mejor prueba. Mitidiero habla sobre la necesidad de tener proximidad espacial, integridad en el registro de esa prueba, el menor grado de mediación subjetiva para ese tipo de prueba y algo esencial que es la confiabilidad técnica. Algo que a mí me parece muy interesante traer, sobre todo para el derecho procesal en nuestros países, en Iberoamérica, es justamente esta idea de la racionalidad probatoria. Y que quizás en el derecho anglosajón, el common law, lo trabaja de una forma que quizás podemos empezar a mirar, podemos empezar a observar y podemos intentar replicar para mejorar nuestros procesos y junto con eso mejorar la confianza de los judiciales. Voy a cerrar con algo que todos saben que me encanta, me quedo con ganas de decir muchísimas cosas más, pero el tiempo es tirano, que es con la idea y algo que intentamos construir todos desde nuestro lugar, que es en ideas del profesor Augusto Mario Moreno, a quien conmemoraremos en unas semanas por 100 años, de esta idea de humanización de la justicia, pero sin renunciar a esta racionalidad probatoria. Y justamente lograr mejorar las estadísticas, la legitimidad y la confianza en la justicia, mejorando los procesos sin perder de vista las situaciones de vulnerabilidad que existen en nuestro país. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Con esto cierro la exposición y pasamos a la mejor parte, a la presidenta de la seguimos. Yo me estaba acordando, bueno, la verdad una alegría que nos encontremos todos, ¿no? Me estaba acordando hace como 3 años atrás, cuando creo que fue un día de verano, a la tarde, fuimos con un grupo, estaba Octavio, bueno, había muchachos, al museo de Bellas Artes de Cava para tratar de ver cómo podíamos formalizar encuentros referidos al arte. Bueno, después se hizo la primera jornada y ahora la segunda. Pero
Este va a ser el primer encuentro donde vamos a tener por invitado a un artista. Juan será Juan con nosotros. Bueno, les contamos qué fue lo que pensamos para compartir, porque todos sabemos, y de esto se ha hablado, excelentes las exposiciones, Casio, Ana, Lara, Leandro, excelentes las moderaciones también de Catalina y de Octavio. Bueno, pero ahora habíamos invitado a Juan para que se sume a este desafío. Estamos como trabajando sin red. Esta es la primera vez, Juan. Muy bien. Juan es un artista muy reconocido. Él estudió artes visuales en la Universidad Nacional de La Plata. Además, él es un artista, es licenciado en artes visuales y también es ilustrador. Además, hijo de una gran artista, Ana Lopó, muy amiga mía, que está presente en muchísimas de las obras que hace Juan. Juan, como tantas personas modernas, se comunica a través de la imagen, y además imágenes con reflexiones. También, para aquellos que son estudiantes, bueno, yo me estaba acordando, le pedí un currículum breve de él, fue esto, que es artista y es ilustrador. Pero yo recuerdo que vos hiciste también un audiovisual para estudiantes. Sí. ¿No es así? Estamos trabajando en eso. Por ahora... hay muchos estudiantes acá. Bueno, actualmente estamos trabajando en el documental de Alejandro Sabela. Ese también es uno de los proyectos audiovisuales que estamos haciendo. Así que sí, un poco de todo. Muy bien. Vamos para no mantener más el misterio. La situación va a ser así. Juan, yo voy a leer un texto, Juan se ubica y Juan va a ir representando lo que para él el texto le va sugiriendo. ¿Lo vas a hacer con más misterio o que tenés que ver? No sé. Como vos digas. Ah, se queda. Después lo revelo así. Ah, lo revela al final. Muy bien. Esto es para que se quede. Debe estar para todos. Perfecto. Bueno, ustedes saben, mañana. Perdón, Sí. tenemos que, para que lo vean por Zoom. Pero todavía no tienen que ver nada. Claro, Es cuando vean. Claro. Está pintando, va a pintar. Sin. Es así. Ah, muy bien. Vos vas a todo. Te va a registrar. Muy bien. Después hay que contarle a Leandro que se tuvo que ir a dar clases. Ustedes saben que mañana se van a cumplir los 100 años del nacimiento del doctor Morelo, que a nosotros ya todos nos ha marcado. Aquellos que lo conocieron en forma directa, quienes tuvieron la oportunidad de compartir muchísimos años de vida, como el caso del doctor Pizons, el doctor Quinter, Nogueira, Boschiment, Eduardo, uno de los jóvenes nietos del doctor, y tantos otros más, y si no, también lo conocieron a través de sus escritos, ¿no? Una forma también de almacenarse. Bueno, vos decime, Juan, cuando... ya está, Juan, muy bien. El texto que elegimos para compartir, para acá vamos a revelar nuestros secretos, bueno, ella lo leyó, pero la idea es que él nos represente, para nosotros es una incógnita, lo que él pondría en imagen de lo que vamos a leer, que es un texto del doctor Morelo de este libro, lo hecho. Es como concluye el libro. Dice, primero el título, el triunfo de la utopía. Consignemos al terminar, recuerden, estamos terminando ya el libro, que entre otros altos propósitos, el derecho procura la reconstrucción de la moral pública y dar respuestas razonables y adecuadas a la situación ética del hombre, a la falta de solidaridad en las sociedades más avanzadas, a las crisis ecológicas, a la eclosión del Homo Faber y a la posibilidad, desde las nuevas perspectivas del derecho, de revalorar los diversos tipos de reciprocidad racional en el accionar humano,
Alcanzar así la superación de posiciones marcadamente economicistas o enclaustradas en marcos reduccionistas escépticos o de carácter pragmático. Al cabo, la mayoría de ellas utilitarios, industriosos, diría Mercader, para brincar exultante a una estrategia que ponga exigencias morales a las conductas colectivas. ¿Cuántos fenómenos políticos, institucionales, jurídicos, económicos y sociales, teorías, líneas de pensamiento que se han movido en el plano de las ideas, no de las anécdotas, hemos repensado en largos años en pos del porvenir, no del pasado? Hemos repensado en largos años en una ilusión. ¿Cuántos también los errores cometidos, las negligencias, las postergaciones, que son al fin de las contradicciones inherentes a todas las utopías? Con cita de Dominique Bourel, de Triomphe de l'Utopie. ¿Y cuánto, asimismo, lo que se ha realizado y la pasión por recrear un derecho mejor? La vida, por fortuna, no es lineal, ni se desarrolla como una ecuación aritmética predeterminada. Cada amanecer tiene su día y su crepúsculo, imprevistos y sorpresas agazapadas, cambios de dirección y el aleteo de nuevos y diferentes, a veces asombrosos, proyectos y expectativas. Es esencialmente futuriza, como dice María, y como la flecha del arco que rauda, busca el blanco, se escapa a su destino, que se esconde tras el horizonte fugitivo y aleatorio. Atrás queda lo que fue y también lo que no ha sido. En las palabras finales, déjenme repetir una vez más, desde lo más íntimo de mi pensamiento: nada vendrá automáticamente, lo sabemos bien, empero con esfuerzo e imaginación, con humildad y perseverancia, cobijados en el amadrinante espíritu universitario de la ciudad de La Plata, en el fértil y recatado taller que es la Fundación IUS, y en las cosechas de nuestra pequeña historia de ilusiones y realidades, estamos obligados a inventar un proyecto mejor, es decir, más justo, a tejer la gran esperanza. Formidable desafío que nos atrapa y que tenemos que asumir, cada cual por febre responsable, con contagiosa alegría intelectual. Ese fue mi deseo, y lo siento desde mi interior. Ahora, al cumplir los 70 años, se recrea sin cesar y con más fuerza, porque es una empresa noble de la que no podemos, y lo que es más importante, no queremos soltarnos. Es también mi convicción que entre todos lo llevaremos a cabo. Quiera Dios que triunfe la utopía. Entre tanto, sin tregua y bajo cielo anulado, por nuevas rutas, recorremos con fe el camino interminable del derecho hacia la sugerente próxima estación, el siglo XXI. Los destellos de sus luces anunciadoras de otras utopías mitigarán la sed de la distancia. Todo ello siempre en pos de una verdad acaso inacible, a la que nos impulsó, a veces sin sosiego, una fuerza interior buscando el camino. Así, aunque no lleguemos jamás. Muy bien. Para completar un poquito el tiempo para que Juan pueda terminar la obra, habíamos pensado, con Juan en realidad, que concluye, que podríamos abrir al comentario del público, de quienes nos acompañan. Yo, por mi parte, una pequeña reflexión, ¿no? Yo pensaba cómo, finalmente, un ser humano es una entidad tan compleja, donde se mezcla el racional y el sentido. El arte, por ejemplo, o la escritura, que es una palabra escrita, o el cine, que es una palabra actuada, o un tatuaje, que es una imagen, o un cuadro, finalmente es una forma de comunicar.
una forma de comunicar lo que quizás ni uno se sabe de uno mismo. Y que también, no me acuerdo cuál de los expositores, creo que fuiste vos, Leandro, que habló de que la palabra contagia la sociedad. Y te utilizaste... Leandro también. Leandro también. Muy bien, porque es cierto, la palabra transmite las características de la sociedad y en realidad transmite lo que la sociedad es. ¿Cuántas veces se ha escrito sobre la guerra? Quienes participaron de la guerra. De un periodo histórico, quienes lo vivieron. En un relato, en una primera persona, que lo hace absolutamente único. O cuestiones de la vida cotidiana, como fue lo de la película Belén. O la interpretación de una música, como compartió Casio. No hay, es cierto, no hay intérprete que sin obra, pero el intérprete además implica un contacto con el otro, porque si no tampoco hay transmisión. Y acordándome un poco, Eduardo, lo que hablábamos sobre la reflexión y los alumnos y cómo a veces se aprende un texto, quizás repitiéndolo. ¿Te acordás que hablábamos en San Juan? No me acuerdo con quién estábamos hablando. Que decíamos cuántas veces se repite sin pensar. Y a veces, justamente, se puede realmente internalizar algo si se puede entender. El arte no siempre es para entender, pero sí para sumar. Y nos enseña a ver la misma realidad de una manera diferente. Y siempre suma. Por eso, a veces, cuando se tiene que explicar un instituto procesal y uno lee el artículo, no va a estar mal, pero verlo diferente nos hace verlo mejor. Bueno, pero tenemos la presencia invalorable de Eduardo, doctor Belzonce, así que bueno, para que ustedes también puedan hacer su aporte. ¿Quieren? Bueno. ¿Doctor? Sí. Bueno, por de pronto, yo estoy muy contento de ver esto que es una fiesta del Instituto de Derecho Procesal. Una fiesta inigualada en tantos años. Una visión distinta, una apertura, una gran apertura. Y todo lo que sea apertura a la cultura en general, esa apertura al humanismo. Y el derecho es parte de la cultura. Entonces, están perfectamente interconectados. Toda la cultura, todos los aspectos de la cultura, con el derecho. Y esa es la visión básica de hoy. Ahora bien, ese intercambio, ese entrecruzamiento entre distintas visiones, la visión, podría decir, para hacerlo más amplio, del historiador con el jurista, la visión del escritor con la del jurista, en la interpretación de las normas, en la interpretación judicial en general, en la decisión judicial, enriquece evidentemente todo el panorama. Es esencial, creo, que un jurista, de lo que estamos tratando, lo que estamos queriendo ver, se ilumine con todos estos reflejos que se dan desde los distintos ámbitos de la cultura en general. Uno cuando ve una escultura, acá no se ha hablado de escultura, pero cuando ve una escultura, que es una representación definitiva, puede ser la música, también ahí hay un sentimiento. El Ángel decía que hablaba, que la escultura hablaba, esa representación que surge de allí, es otro fenómeno que también tiene resonancia dentro del derecho. Y qué decir de literatura. Recuerdo siempre el ejemplo que traíamos recurriendo a Shakespeare en el Mercader de Venecia para dar ciertas explicaciones procesales. Y es notorio, entonces, esa ida y venida que el jurista debe naturalmente tener muy en cuenta y debe de llegar en profundidad y tratar de estar en la intersección de todas esas miradas para en definitiva construir lo que buscamos todos, que es la justicia. De última, creo que la justicia también podría decirse que la buscan todos. La busca el artista, la busca el pintor, la busca el escritor, el literato, y así sucesivamente.
Bueno, eso sería nada más. Muchísimas gracias. Eduardo. Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo todas las intervenciones, realmente daría para quedarse mucho tiempo más, porque han disparado seguramente internamente muchas reflexiones. Yo voy a hacer una sola. Creo que, bueno, los felicito por la iniciativa, realmente me resulta difícil explicar cualquier fenómeno jurídico sin la presencia del arte. Y creo que en esto somos parte de una comunidad que a veces le cuesta mucho entenderlo, por propia naturaleza. Digamos, el derecho es, en esencia, muy conservador. Es un mito, yendo a Harari, que nos hace converger en él, que tiene mucho de fantasía, que tiene mucho de lo que queremos creer, y tiene mucho de búsqueda de seguridad. Somos una sociedad un poco temerosa de los desafíos, claro, por naturaleza, simplemente por naturaleza. Y a veces, yo no podía dejar de pensar, cuando escuchaba a Anne, esta cuestión que tenemos está tan arraigado en nosotros que creemos en el derecho romano como si el derecho romano fuera hoy el mismo. Y ni siquiera nos ponemos a pensar qué significa hablar de un derecho romano. Pasaron tantos siglos y tantas transformaciones en el seno de ese propio derecho romano. Yo te escuchaba citar textos que nunca nadie va a saber quién los escribió y cómo fueron. Digamos, uno puede pensar en qué se dijo en la antigüedad, cuando no había papel. Cuando uno se percata de quién escribió la Ilíada, la Odisea, ¿sí? No sabemos todas las cosas. Pero al misterio lo que le tenemos básicamente es mucho miedo. En temas de arte y temas de pintura, bueno, no quiero entrar en Borges, Leandro, porque ahí sería infinito. Pero en temas de artes y de pintura, humildemente, yo cuando enseño derecho comparado y esta costumbre de creer que es posible aferrarse a un tiempo fotográficamente, o que los textos, como decía Casio, tienen una sola interpretación posible, tomaba dos imágenes que para todos es muy conocidas, por eso las uso. Uno es Las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez pintadas por Velázquez y pintadas por Picasso. Son dos cosas totalmente distintas, pero por suerte hubo un Picasso que se interrogó, así como hacía Casio, si hay una sola lectura de Las Meninas o son todas las lecturas posibles, que hizo en varias obras que están en el Museo Picasso sobre los bocetos de Picasso sobre las Meninas, que son muchísimas. Y también, y esto tiene que ver con España, bueno, yo tengo un cariño especial a España, pensar en dos antagónicos, en el Narciso de Caravaggio de 1500, donde pinta un narciso. Todos saben, la historia del Narciso no es la última película de Suárez, eso es otra cosa. La idea del Narciso, esa película, es alguien que se adora tanto a sí mismo que no sale de sí mismo. ¿Cómo lo pintó Caravaggio? Caravaggio lo pintó Narciso mirándose en el lago antes de morir. La leyenda es que muere admirando su belleza, muere en el lago. Es una fotografía, un cuadro bellísimo de Caravaggio, pero es estático. ¿Cómo lo pinta Dalí a Caravaggio? Lo pinta entrando en el agua y saliendo flor. Bueno, pasaron 500 años y vuelvo para concluir al derecho romano. Es bueno tener este tipo de encuentros porque nos enseñan a pensar fuera de la caja. Nosotros estamos firmemente convencidos que la caja del derecho es una caja cerrada. No es una caja cerrada. Es una caja, como decía Morello, permanentemente desafiada por la vida y la necesidad de la gente. Permanentemente. Entonces no va a ser igual que ayer y va a ser distinto que mañana, por esencia. Y creo que estudiando derecho procesal, una partícula del derecho, porque la verdad somos una partícula del derecho, no podemos dejar de ver estos desafíos, porque nos enseñan a pensar mejor, a desafiarnos,
a ver, no desde el punto de vista estático, sino ver lo que puede venir. No sé para dónde. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa aporte. Muy importante. Bien. Ahora. Juan. Yo para darle tiempo a Juan. Perfecto. Vos viste que en televisión todo es magia, así que acá. Bueno, contanos qué dibujaron, Juan. Bueno, Sí. me gustó mucho el texto relacionado con el tema de la utopía. Para mí es un tema que nos convoca tanto a los artistas como a los estudiantes de derecho o a los filósofos o a todos los que estamos habitando este mundo. Para mí, voy a citar a Ariano, que él habla mucho de la utopía, y hay una frase que dice que la utopía es ese horizonte que nosotros avanzamos y caminamos y vamos hacia él, pero se nos aleja cada vez más, y justamente sirve para eso, para caminar y para avanzar. Por eso para mí hice esta ilustración en donde un horizonte se está formando, pero lo que está formando no es algo que viene del futuro y viene ya escrito y ya dado, sino que simplemente viene de su mente, de su imaginación. Y por eso hablo de la responsabilidad que tenemos nosotros y también los artistas, sino como hablo de la responsabilidad esa de imaginar el futuro, de imaginar la utopía. Y para mí es importante eso, que sepamos que es algo que podemos modificar. Sabemos que estamos rodeados de redes sociales y de distopías y de historias que nos cuentan que el mundo se va a acabar y todo, pero también es necesario saber que nosotros, con nuestra imaginación, nuestra fantasía, desde el derecho, desde el arte, no importa desde dónde, podemos modificar el futuro y podemos acercarnos a una utopía. Así que bueno, eso es lo que traté de representar. Gracias, Pablo. Si lo ven los que están por Zoom, si Juancito lo querés acercar A la cámara, para así que lo lo pueden vean. ver quienes nos están acompañando. Así no, claro, porque tenemos mucha gente por Zoom también. Claro. Ahí está. Sí. Y yo diría, ¿dónde se lo puso bien? No. No está bien puesto, parece. El día es así, hoy. Bueno, está muy bien. Ahí está, ahí lo vieron. Ahí está perfecto. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, Yo estoy muy bien. bueno, yo creo que solo invitarlos a seguir leyendo clásicos, como decía Morelo. Un abogado no puede ser un buen abogado, una buena abogada, si no lee los clásicos, si no intenta ver lo mismo de forma diferente. Eso es lo que sirve como una línea superadora, buscando siempre este horizonte. Invitarlos a seguir a todas las actividades del instituto y todas las actividades que los lleven a ustedes a formarse mejor. Recuerden que en el mes de noviembre, 5, 6 y 7, vamos a tener en la ciudad de La Plata el Congreso Nacional y bueno, dentro de poco también las jornadas en homenaje a Moreno. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron a la distancia, a los alumnos, alumnas de todas las comisiones, a los maestros de siempre y a los excelentes, magníficos expositores, Ana, Casio, Leandro, Lara, nuestros moderadores, que son quienes nos van a continuar. Qué bueno seguir teniendo parte de esos pequeños dibujos que se van a ir formando en el futuro. Muchas gracias a todos.